Hola, ¿qué tal? Te saluda Vicente Mendoza, especialista en enseñanza, aprendizaje y desarrollo personal. En algunas ocasiones, comunicarse con los niños no es una tarea fácil. Y temas como la muerte, la adopción, la separación de los padres o la sexualidad tienen en común que hacen esta tarea mucho más difícil. Y sin embargo, para afrontar esta dificultad, recurrimos a ciertos errores. ¿Quieres saber cuáles? En los próximos minutos te contaré qué errores cometemos y te daré la clave para superar esta dificultad de manera exitosa. Quédate conmigo. Cuando nuestros niños tienen 4, 5, 6 años promedio y les toca afrontar situaciones difíciles en la familia, como la muerte del abuelo, de la abuela, del padre, de la madre, la separación de la pareja, cuando el niño se entera por X circunstancias que es adoptado o que el hermanito es adoptado, o cuando el niño pide información sobre aspectos de su sexualidad, cómo venimos al mundo, cómo lo hicieron, etcétera, son temáticas que ponen a los padres en tremenda encrucijada. Para afrontar esta situación, algunos padres o madres recurren a ciertas estrategias que no resultan ser las más adecuadas. Te describo cuáles. La primera, la más utilizada, es simplemente no hablar del tema. Evitas hablar al niño del por qué pasó, ¿no? ¿Qué pasó con el abuelo? ¿Qué pasó con mi papá cuando éste fallece? ¿Dónde fue? ¿Dónde está? ¿Qué es la muerte? Y simplemente prefieres no hablar. Lo mismo en el caso de si es adoptado, ¿no? Lo ocultas, le mientes, ¿verdad? O si no, también en el caso de la separación de los padres. Le dices que papá se fue de viaje, que mamá está trabajando, que ya va a regresar y simplemente le ocultas la verdad. Una segunda estrategia es postergar la información. Más adelante voy a hablar de eso. Ahora no tengo tiempo. No me preguntes, hijo, no me preguntes. Después yo te voy a explicar. Darle largas, postergar, aplicar una especie de procrastinación en la comunicación. Sabiendo que en algún momento, algún día se va a tocar el tema, se posterga sin fecha firme de cuándo se va a dialogar. Y una tercera estrategia es decirle las cosas así, pero de una manera fantasiosa, de una manera imaginativa, supuestamente para suavizar el impacto de la realidad en el niño o en la niña. Lo cierto que cualquiera de estas estrategias no son las más adecuadas. A veces, para entender un poco el por qué hacemos lo que hacemos, pensamos que los niños no están listos para saber la verdad porque son muy pequeños, porque no van a entender, porque no van a entender qué es la muerte, no van a entender por qué los padres se separan, no van a entender de dónde vinieron, no van a entender, en fin, no tienen la capacidad de pensar, no son inteligentes. Y este punto de partida es el mayor error que podemos cometer. Si bien es cierto, los niños no piensan, pero completemos la oración. Los niños no piensan como los adultos, pero los niños sí piensan. No tienen la capacidad intelectual del adulto, pero sí tienen una capacidad intelectual. Y a veces el papá, la mamá cree que porque el niño no entiende lo complejo de la sexualidad, no puede entender nada sobre la sexualidad. Si el niño no entiende lo complejo que implica que los padres tomen la decisión de separarse, entonces no le hablo de la separación. Porque los niños no van a entender lo complejo que es la muerte, y hasta para el adulto es un tema complejo, entonces mejor no le hablamos. Cualquiera de estas estrategias son adecuadas, porque la premisa es incorrecta.
Los niños sí piensan a su nivel, pero piensan. Los niños son inteligentes, tal vez no como el adulto, pero los niños sí tienen una capacidad intelectual. Entonces, la clave para hablar a un niño, a una niña, sobre la muerte, sobre la separación de los padres, sobre si es adoptado o el hermanito es adoptado, sobre la separación, sobre sexualidad en general, la clave simplemente es hablarles a su nivel. Un niño de 2 añitos, un niño de 3 años, un niño de 5 años, un niño de 7 años, sí entiende, pero a su nivel. Entonces, lo que tienes que hacer para comunicarte con tu niño es hablar a su nivel intelectual. Tiene 4 años, entonces habla para un niño de 4 años. Analiza qué cantidad de información le puedes dar y no le des ni más ni menos de lo que pueda procesar. Si es un niño de 8 años, ellos tienen otra capacidad intelectual. Si es un niño de 12, etcétera, etcétera. Tienes que darle la información a su nivel. Con esto, el niño, conforme vaya madurando, va a ir procesando la información de a pocos y no va a ser chocante, no va a ser impactante. Lo va tomando con naturalidad en la medida que va comprendiendo el mundo, también va comprendiendo su realidad. Y si te preguntas, ¿y cuándo le digo? ¿Cuándo le digo que nos vamos a separar con su papá o con su mamá? ¿Cuándo le digo que es adoptado? ¿En qué momento? La respuesta es una. Háblale cuanto más temprano, mejor. Si tú combinas decirle las cosas a su nivel y decirle las cosas desde lo más temprano, vas a ir ingresando. Es como si tú tuvieras un recipiente y vas ingresando el contenido, el líquido de ese recipiente de a pocos. El niño es eso, es un recipiente que le vas ingresando información gradualmente. ¿De qué va a depender esa graduación? De su capacidad de comprensión. Mi niño tiene 4 años y le tengo que decir que es adoptado. Mi niño tiene 3 años y tengo que decir que nos vamos a separar. Lo primero que tienes que hacer, infórmate. Infórmate. Cómo los niños de 3 añitos procesan el mundo. Cómo los niños de 4 añitos procesan el mundo, entienden el mundo. Y entonces trata de conversar con él, con ella, a su nivel. No le des un discurso complejo, lleno de tecnicismos, extenso, de más de media hora, 40 minutos, 1 hora, porque no te va a entender. Y allí sí, pues, comunicarse con los niños no tendría sentido. Si tú le das información suficiente y adecuada y se lo das de manera gradual, ten por seguro que ese niño, conforme vaya creciendo, va a ir entendiendo la realidad y cuando llegue a una etapa de madurez, a la adolescencia o a la adultez, va a tener claro qué pasó con el mundo y nunca va a haber ese impacto, ese shock que muchos padres o madres tienen miedo y por ello ocultan ciertos temas a sus hijos. Espero que ese compartir te sea de utilidad y que si estás pasando por una problemática en alguno de estos temas, lo utilices y te ayude a tener una buena comunicación con tu hijo o con tu hija. Soy Vicente Mendoza, especialista en enseñanza, aprendizaje y desarrollo personal.